Hola chicos y chicas, lo que vamos a hacer hoy es una sesión de 3 ejercicios que tienen que ver con funciones exponenciales y logarítmicas en diferentes sentidos. Entonces lo primero que vamos a hacer con esta es una pregunta muy sencillita de que si nos dan una función logarítmica, la pregunta es aquí está y dime cuál es su dominio máximo. Entonces lo que vimos en la clase de hoy era que las funciones logarítmicas en su forma más simple, su dominio máximo es de 0 en adelante sin tocar 0. El 0 no es parte del dominio máximo de una función logarítmica. Entonces lo que vamos a hacer es que si nosotros queremos que esta expresión tenga sentido, lo que nos gustaría, por definición, ¿no?, de función logarítmica, es que esta parte de 8 menos 2x sea estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque si no es estrictamente mayor que 0, el logaritmo base 5 no lo va a poder evaluar. Entonces, bueno, ya una vez que planteamos la desigualdad, lo único que tenemos que hacer, pues con lo que sabemos de cómo se resuelven, importante, cómo se resuelven las desigualdades para encontrar sus conjuntos solución, lo que tenemos es que el 2x pasa al otro lado y el 2 está multiplicando y entonces pasa dividiendo sin problema y no altera el símbolo desigual porque este número es positivo y 8 entre 2 es 4. Y entonces dice que nosotros tenemos esta desigualdad, los valores reales que pueden entrar a esta función son todos aquellos números reales que sean menor que 4. Esto escrito de otra manera, pero equivalente, es decir, es que son los x menores que 4. Aquí dice son los x que son menores que 4 y aquí dice exactamente lo mismo. Entonces ahora, si nosotros pasamos a notación de intervalos, que es la notación que nosotros utilizamos, pues lo que tenemos es que es desde menos infinito hasta 4, pero como es menor estricto, entonces no toca 4. Y así obtenemos cuál es el dominio máximo de esa función. Y ahora vamos a plantear otra pregunta interesante acerca de esto, y es la siguiente. Ya una vez que sabes, ¿no?, que tienes esta función logarítmica, si ustedes recuerdan las gráficas que hicimos, también nos permite ver que las funciones logarítmicas son 1 a 1. De hecho, lo sabemos ¿por qué? Porque también vimos en clase que ellas son las inversas de las exponenciales, y cuando tú hablas de inversas, funciones inversas unas de otras, ya estás dando por sentado que las estás tomando inyectivas, porque si no, no podría existir su función inversa. Entonces, la segunda pregunta acerca de esta función es que nos piden que hallemos su inversa. Aunque el tema de funciones inversas es un tema que es del parcial pasado, lo que vamos a hacer ahorita es, bueno, a nosotros nos piden lo mismo, pero ahora con otro tipo de funciones que son las logarítmicas y las exponenciales. Pero el algoritmo que aprendimos en clase va a ser el mismo y va a ser igual de útil que para otro tipo de funciones. Y entonces aquí tengo mi función que quiero encontrar, y lo que dice el algoritmo es que yo ponga y igual a f de x y poner la función de esta forma. Ok, creo que a ustedes les parece mucho mejor que antes, en el caso de cuando yo les conté, el algoritmo decía que la función una vez que despejáramos la función x, cambiáramos las variables, y parece que a ustedes les gusta más cambiar las variables desde el principio, la x por la y por la x, y entonces lo que ustedes querrían, pues ahora si las intercambian desde el principio, pues despejar y. Entonces, ya que tenemos nuestra ecuación así, lo que vamos a hacer es despejar y lo único que quiero que recuerden de mi clase es que hoy vimos precisamente eso. ¿Qué cosas hacen que se pueda despejar el logaritmo base 5? Bueno, pues su inversa, que es la exponencial 5. Yo elevo 5 a la x, es decir, aplico la función exponencial en ambos lados de la igualdad, y lo que obtengo es 5 a la x, 5 a la logaritmo base 5 de 8 menos 2y. Y aquí es lo que vimos en clase, exponencial, cuyo exponente es el logaritmo base 5 y la exponencial es base 5, como son una inversa de otra, se van a volver la identidad en el sentido de este caso.
Es decir, que 5 a la x va a ser igual a 8 menos 2y, que es, como quien dice, a grosso modo, quitar estas dos cosas. Lo que obtendríamos solamente es 8 menos 2y. Ahora, ya nos falta muy poco, hay que despejar y entonces tenemos 5x menos 8 igual a menos 2y. Y entonces este menos 2, como está multiplicando a y, va a pasar dividiendo. Y entonces mi función inversa es esta, ¿ok? Ahora, la situación importante, que eso lo voy a hacer quizá en otro video, es, bueno, ¿cómo se dibuja esta función y cómo se dibuja esta? ¿Ok? Bien, y ya para finalizar, lo que vamos a hacer aquí es expresar de otra manera, usando leyes de logaritmos, el logaritmo natural de la raíz cuadrada de un cociente. Y esto, con lo que vimos hoy, es muy sencillo porque solamente hay que utilizar a una o más de una o cualquiera de las tres ecuaciones de propiedades de logaritmos. Y lo primero que voy a hacer es que esto es el logaritmo de x cuadrada menos 5 entre x más 1, x menos 2, todo elevado a ¿qué? Si esto es la raíz cuadrada, pues elevado a la 1/2. ¿Ok? Y entonces voy a utilizar que el logaritmo natural de algo a la 1/2 pues va a ser igual a 1/2 del logaritmo natural del cociente. Y lo que vimos es que si tienes el logaritmo natural o cualquier logaritmo aplicado a un cociente, eso significa la diferencia de logaritmos. Y algo importante, como el 1/2 multiplica esta expresión, hay que poner unos paréntesis o corchetes porque lo que vamos a escribir es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y como decía yo hoy en clase, cuando estamos hablando de restas, no hay conmutatividad y entonces sí que tenemos que respetar el orden. Logaritmo natural de numerador menos logaritmo natural de denominador. Y si se fijan aquí esta parte todavía puede simplificarse más utilizando leyes de logaritmos y esto sería 1/2 de el logaritmo de x cuadrada menos 5 menos, aquí este menos nuevamente abro un paréntesis porque es el logaritmo de un producto, se separa como el logaritmo de cada uno de los factores en suma. Bien, estas cosas, si vamos a escribir menos toda esta suma, pues sería menos por más menos y menos por más menos. Y entonces lo que tendríamos es la siguiente expresión y esa es una manera de escribirlo. ¿Qué utilidad tiene? Ya lo verán cuando entran en cálculo 1, que esta técnica de simplificar logaritmos, si ustedes se fijan, esto parece muy complejo y esto es mucho más simple, les va a servir para hacer una cosa que se llama derivación logarítmica. Bueno, espero que sea de su utilidad estas cosas. Nos vemos en nuestras clases online, en las asesorías online. Buenas tardes.